Bueno, Andrés, muchas gracias por la charla y me gustaría preguntarte, vos, con tu experiencia y con tu mirada siempre tan crítica y aguda de la realidad, ¿qué estás viendo hoy en el plano, yo diría, económico y económico-político? Porque hay muchos temas que tienen que ver con la economía de la Argentina concretamente, pero que están íntimamente vinculadas a lo que pasa con la política. A ver, la situación de Argentina era muy delicada antes de la pandemia. Se acordarán ustedes que este gobierno cuando asumió hizo votar una ley que incluía 9 emergencias, la sanitaria, la económica, y pidió superpoderes, la social, y pidió superpoderes para atender esa emergencia. Ahora estamos gobernados por decreto de necesidad y urgencia, lo cual cuando empezó la cuarentena, bueno, quizás tenía sentido, pero ahora 80 y pico de días después, con el Congreso funcionando, ya no hay razón para que el aislamiento social, que implica comercios cerrados, libertad de circulación restringida, una afectación muy grande a los derechos de muchísimas personas, no se están tratando en el Congreso. Esto desde el plano institucional es delicado. Y desde el plano económico tenemos todos los indicadores son, y esto no es por exagerar, todos los indicadores mensuales de marzo, abril y los que tenemos de mayo son los peores de la historia argentina. Por razones obvias, si las industrias están cerradas, la producción industrial va a ser cero, pero tenemos indicadores que son peores a los del 2001. Y los que tenemos más de 25 o 30 años nos acordamos lo difícil que fue eso. Argentina entró a la pandemia con 35% de pobreza y 55% de inflación, sin crédito y con un Estado quebrado. Está bien que el Estado en este momento salga a poner plata en el bolsillo de la gente, porque hay gente a la cual se le prohibió trabajar, por lo tanto hay que darle un ingreso. Ahora eso genera más emisión. Tenemos la industria cerrada, el comercio a media máquina, el Estado gastando más de lo que recauda. La situación es muy delicada. Y sería una buena señal que por lo menos el gobierno abriera un poco las decisiones. En una situación tan delicada, tomar todas las decisiones por decreto de necesidad y urgencia no parece lo mejor. Abrirlas sería, por ejemplo, llevar este tipo de discusiones a un ámbito como el Congreso. Por supuesto, el Congreso está funcionando. De hecho, el último viernes, cuando se anunció la última prórroga del aislamiento, el Senado sesionó y está sesionando. ¿Por qué el Senado no podría discutir cuándo van a empezar las clases, por ejemplo? ¿O cuál va a ser la diferencia en los lugares del interior donde ya pasamos de aislamiento a distanciamiento? Me parece que son cuestiones centrales que tienen que ver con el presupuesto público, con la salud de la población, con los derechos de las personas. Y cuando hablo de derechos no hablo solo desde una visión liberal. Está el derecho a trabajar, está el derecho de los comerciantes a tener su industria. La industria textil, por ejemplo, que está totalmente frenada. Recién ahora en Capital permiten abrir, pero la industria textil está frenada. Producción, comercialización, venta, todo. La tratan como si fuera una industria de alto riesgo. Los gimnasios. El que tiene un gimnasio, que es una actividad totalmente legítima, hace 3 meses que no puede abrir. Los clubes de barrio. Entonces me parece que, así como el 20 de marzo, en la incertidumbre, porque es verdad que estamos gobernando a ciegas, claro. Cuando en ese momento se tomó el primer DNU y se apoyó, me parece que ahora, 80 días después, con el Congreso funcionando virtualmente, hay que llevar la discusión al Congreso, porque lo que está en juego es la propiedad, es el trabajo, es la industria y son los derechos de los argentinos. Y esos derechos tienen que discutirse en el Congreso, no los puede decidir una sola persona. Y en este contexto, por ejemplo, para el sector agropecuario, lo que termina pasando ahora es la intervención de una empresa que es representativa para la Argentina en particular, que es un jugador fuerte dentro de lo que es el mercado de la agroexportación como Vicentín, y más allá de las reuniones que puedan ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, digamos, la decisión concreta de la intervención está. ¿Es posible avalar una intervención de la empresa y en todo caso dejar de lado o ver qué pasa en el Congreso con otra cuestión como por ejemplo la expropiación? A ver, te voy a contestar concreto eso, pero después quiero hablar un poco del rol del Estado en la intervención. La intervención de una empresa, que esta empresa además está en concurso, es decir, hay un juez, una empresa mal manejada, que hizo un montón de mamarrachos, bueno, una empresa concursada, hay un juez que está siguiendo el concurso y es el juez el que tiene la potestad de intervenir la empresa, no el Poder Ejecutivo de la Nación. Y de hecho, el artículo 109 de la Constitución le prohíbe al presidente de la República inmiscuirse en causas judiciales. Por lo tanto,
por decreto de necesidad y urgencia, lo cual además es una cosa rarísima, la designación del interventor en una empresa 100% privada, que no es un servicio público. No estamos hablando de provisión de agua, no estamos hablando de algo esencial a la vida de los argentinos. Se intervino por decreto de necesidad y urgencia una empresa privada. Cuando hay un juez actuando, eso viola el artículo 109 de la Constitución, el presidente se arroga facultades de la justicia, pero además se podía hacer de una forma más inteligente. Todos sabemos que el Banco Nación era creador de Vicentín. Merece ser investigado si hubo corrupción y fraude en esos préstamos, sin duda, caiga quien caiga. Ahora bien, el Banco Nación se podía presentar ante el juez santafesino, ante el cual se cursa la quiebra de Vicentín, y pedir la intervención si tenía alguna crítica respecto a cómo se estaba manejando la empresa, y sin duda se le iban a dar. ¿Quién tiene dudas de que ante la pedida del Banco Nación lo hubieran hecho? Sin embargo, se optó por la intervención. Y segundo, la expropiación. La expropiación la tiene que tratar el Congreso. Y acá quiero resaltar algo. La expropiación de cualquier empresa se paga. El Estado argentino va a tener que pagar por Vicentín si se vota a favor de la expropiación. Y esto es bastante llamativo, porque Argentina está en default. Argentina necesita dinero para pagar a los monotributistas que no trabajan. Vamos a necesitar dinero para la salud, por supuesto, para recuperar la economía. Y vamos a gastar plata para pagar las deudas de Vicentín, de una empresa privada, que además debería haber sido, si no es negocio exportar granos en Argentina, ¿qué es negocio? Si Vicentín tiene deudas, es un problema de mal manejo de Vicentín. Y no lo tenemos que pagar los argentinos con nuestros impuestos. Voy a ser un poco más claro. Se habla de soberanía alimentaria. La verdad es que vamos a terminar pagando, si se expropia Vicentín, con el IVA que recaudamos de los alimentos que pagan los pobres, con ese IVA se van a pagar las deudas de Vicentín. Con ese IVA se va a pagar la expropiación. Entonces, aquí la intervención por DNU es ilegal. Seguramente debería caer si hay un juez que se anima. Pero por otro lado, la expropiación, si se trata, estamos lejísimos de que aquí haya una utilidad pública. ¿Querías agregar algo sobre el rol del Estado? El rol del Estado, porque cuando uno está en contra de... Cuando uno dice tan fuerte que no hay que intervenir Vicentín, parece que uno fuera un ultraliberal, ¿sí? ¿El Estado debe intervenir en la economía? Sí, tiene que intervenir. Está bien que tenga empresas públicas. Ahora bien, Vicentín no es un servicio público, ¿sí? No es luz, gas, energía. Y cuando dicen que es una cuestión estratégica, el comercio de granos en Argentina es quizás de las actividades que mejor funcionan. Y hoy, en el medio de la pandemia, es el único generador de dólares para la Argentina, la agroindustria, porque automóviles no funciona y químicos no está trabajando. Entonces, comparando con, por ejemplo, el caso de Lufthansa en Alemania, que se habla mucho, dicen, no, los alemanes también intervinieron. Bueno, pero hoy es un rescate de una empresa de servicios públicos, aerolínea de bandera, acordado con la empresa. Entonces, aquí la verdad se está disfrazando con un discurso que a muchos nos gusta, que es el de la soberanía alimentaria, pero en realidad se está buscando tomar el control de una empresa en particular. Y Vicentín no genera alimentos para los argentinos. Y en todo caso, si en Argentina hay gente con inseguridad alimentaria, no es porque el campo produzca poco, sino porque hay mucha pobreza y porque hay mucho atraso en el país. La fuente de la inseguridad alimentaria no es la falta de producción, sino la pobreza. Y no se va a resolver la soberanía alimentaria expropiando una empresa privada. Andrés, muchas gracias por la charla y por tu tiempo, por estos minutos. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.